Epicentro 1, CMI. Arde la frontera con Venezuela. 17 grupos armados en disputa. Luchan por control de narcotráfico, minería ilegal, contrabando y trata de personas. Ministro de Defensa insiste en acusar a Venezuela de proteger a guerrilla. Arauca marcha contra la violencia. Se normaliza operación de Ecopetrol tras atentado. Siguen asaltos a restaurantes en Bogotá. Alcaldesa pide policía militar. Recicladores bloquean norte de Bogotá. Embargan a contratistas de Mintic y ordenan rastreo internacional de implicados. Nuevos contratistas continuarían Hidroituango. Trágico accidente en Santa Marta. 6 muertos. Niños vacunados con Sinovac en Pereira no corren peligro. Llegan vacunas de Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. No es necesaria tercera dosis, dice Organización Mundial de la Salud. Cambio climático podría desplazar a más de 200 millones de personas. Ex senador y líder de comunidad indígena en Verá acusa a agentes del Estado en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Arde la frontera colombiana con Venezuela. La guerra entre organizaciones criminales y grupos ilegales por el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la trata de personas tiene a la región sumida en el caos y en la barbarie. La situación más difícil se vive en el área metropolitana de Cúcuta, donde se libra una guerra a muerte entre el ELN y los paramilitares gaitanistas. Arauca y La Guajira también son escenarios de enfrentamientos entre bandas integradas por colombianos y venezolanos. Son 17 organizaciones criminales y grupos ilegales los que mantienen en la alerta máxima a la frontera con Venezuela. En Arauca, norte de Santander y La Guajira, operan estas estructuras ilegales, muchas de ellas integradas ahora por colombianos y venezolanos que hoy tienen la violencia disparada en los más de 2.200 kilómetros de frontera. De nivel nacional el ELN y están ambas disidencias, las de Gentil Duarte y las de Iván Márquez o Segunda Marquetalia. Luego tenemos grupos disidentes paramilitares como los Rastrojos y el Clan del Golfo. Y luego el resto son un montón de estructuras grandes, muy poderosas, algunas de ellas, pero que es una combinación entre algunos jefes colombianos, venezolanos, exparamilitares, exguerrilleros. En Arauca se viven dos guerras que se entrecruzan en su violencia. La primera, a punto de terminar entre las disidencias y la llamada Banda del Tren de Aragua, que ha dejado desde agosto por lo menos 30 muertos. Una guerra que se inició con el asesinato de un comandante de las FARC, las cuales respondieron asesinando a casi todos los integrantes de esta banda. Hay un alto índice de homicidios selectivos. En lo corrido de este año van 150 casos de homicidios y durante el mes de agosto se presentó el número de 30 y este mes de septiembre ya llevamos 10 homicidios selectivos. Yo creo que lo que tenemos es un poco ese tren de Aragua está llegando, pero también hay mucha gente que se está colocando ese nombre para causar pánico. En medio de esta situación, la segunda guerra, que se da por los ataques que retomó el ELN contra las fuerzas militares, que ya cobró la vida de 5 uniformados y el secuestro de otros 2, que según la organización guerrillera serán liberados en los próximos días si cesan los operativos en la zona. Tenemos que separar la población civil de esta guerra. No queremos más muertos, no queremos muertos ni militares ni policías, no queremos más secuestrados. Pero quizás la situación más difícil se vive en la zona metropolitana de Cúcuta, donde se libra una dura guerra entre los paramilitares gaitanistas y el ELN. Desplazamientos, masacres y homicidios son el resultado de la reconfiguración criminal. A sangre y fuego se disputan el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el contrabando, con otro factor criminal en medio de la guerra. En la ciudad está ocurriendo algo sin antecedentes y es el crecimiento desbordado de los cultivos de hoja de coca. Pero también están los grandes negocios que se mueven en la frontera, el gran contrabando, la presencia de los carteles mexicanos que son los grandes compradores y los grandes financieros de todos los actores ilegales que hacen presencia en el área metropolitana y en el Catatumbo. El anuncio de los gaitanistas fue claro: sacar
al ELN de la frontera, una guerra que se vive en una zona altamente militarizada. Llama la atención cómo toda esta oleada y este desbordamiento de la violencia ocurre en un sector de la ciudad de Cúcuta totalmente controlada por las autoridades. Y finalmente está la guerra en la frontera con La Guajira, donde se disputan el territorio y las economías ilegales el ELN y una banda autodenominada Los Mercenarios, integrada por colombianos y venezolanos. Un escenario convulsionado que, de no ser atendido a tiempo, puede arder aún más. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que la violencia en la zona de frontera surge como consecuencia de la convivencia del régimen de Nicolás Maduro con el ELN y las disidencias de las FARC. Según el gobierno de Colombia, todos los atentados recientes en Arauca y norte de Santander han sido ordenados y planeados en Venezuela, donde están los jefes de las disidencias de las FARC y el ELN. En Venezuela, el régimen conecta con estas organizaciones terroristas y criminales y desde allá se planean acciones terroristas en contra de la fuerza pública colombiana, en contra de los ciudadanos, en contra de la integridad. Según el ministro de Defensa, el régimen de Nicolás Maduro le da protección a quienes atentan contra los colombianos. Ese ejercicio que permite en esa frontera que estos grupos armados busquen refugio y protección para su actividad criminal por parte del régimen les ha dado la posibilidad de desarrollar acciones terroristas en contra de Colombia. En Arauca no hay grandes cultivos de coca, pero según el gobierno sí hay corredores de narcotráfico hacia Venezuela. En Venezuela operan grupos al margen de la ley como disidencias de la FARC y el ELN que tienen un negocio de narcotráfico y que desde allá buscan afectar la integridad y la soberanía en Colombia. Según organismos humanitarios, este año han sido asesinados 121 civiles en Arauca. El fin de semana murieron 5 militares en un ataque terrorista. Cientos de habitantes de Arauca marcharon hoy para protestar por los hechos violentos de esa región en los últimos días. Una multitudinaria marcha en rechazo a los ataques y hechos violentos se realizó en el departamento de Arauca. Por las principales calles del municipio capital caminó la ciudadanía con camisas y globos blancos pidiendo tranquilidad y paz. No, tenemos que salir porque usted sabe que somos más los buenos que los malos y tenemos que dar un ejemplo porque Arauca es un pueblo de paz. La actividad nació en medio del recrudecimiento de los hechos violentos que en los últimos días se han vivido con atentados con explosivos en los que ha quedado en medio la población civil. Para vivir tranquilos, para tener un desarrollo sostenible, un desarrollo común para todos, para un país con oportunidades, para un país en progreso. En medio de los recientes hechos, la intranquilidad y el miedo ha vuelto a la región. Por eso, las voces de los araucanos se unieron para pedir no más violencia. Ecopetrol informó que ya tiene controlada la emergencia provocada tras los atentados contra el oleoducto en Barrancabermeja. 2 fueron las líneas de producción que resultaron afectadas luego de presentarse el atentado contra la infraestructura petrolera en el sector de Campo 45 en Barrancabermeja. El primer evento ocurrió sobre la línea de 12 pulgadas de transferencia desde la estación 1 hasta la estación 3A. El segundo evento ocurrió también sobre una línea de 12 pulgadas que es la que transfiere el crudo de la estación desde la planta deshidratadora del centro hacia la refinería de Barrancabermeja. Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades no confirmaron la presencia de manos criminales en los hechos. 2 días le llevará a los técnicos de Ecopetrol a hacer las limpiezas en las fuentes hídricas afectadas. Los daños causados al medio ambiente tardarán años para recuperarse. Por su parte, el general Luis Fernando Navarro, comandante de las fuerzas militares, atribuyó al ELN este atentado terrorista contra el oleoducto en Barrancabermeja. Específicamente al Frente Darío Ramírez Castro del ELN, con presencia en el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, atribuye a la fuerza pública el atentado a tan solo 15 kilómetros de Barrancabermeja. La semana anterior se dio la captura de 2 peligrosos bandidos. Estas acciones producen unas retaliaciones del Frente de Guerra Jesús Darío Ramírez Castro y como consecuencia de ello es que se produce el atentado. En lo que va de este año han ocurrido 24 atentados terroristas contra los oleoductos de Ecopetrol. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció al término de un consejo de seguridad que pedirá a la Policía Militar que apoye las labores de la Policía Metropolitana para reforzar la seguridad en la capital.
Ante el pedido de los comerciantes de militarizar la ciudad como estrategia para enfrentar la delincuencia, la alcaldesa Claudia López dijo no a la propuesta, pero pedirá apoyo de la policía militar. No se trata de militarizar a Bogotá, eso sería inconveniente, pero si pudiéramos tener un refuerzo de algunos miembros de policía militar debidamente entrenados y limitados a esas dos actividades, patrullaje y desarme. Las localidades donde habrá patrullaje conjunto entre la Policía de Vigilancia y Militar serán Kennedy, Bosa, Usme, Ciudad Bolívar y Usaquén. Dependiendo de la disponibilidad de uniformados, el refuerzo llegaría a la localidad de Chapinero. Queremos es que exista un patrullaje por las calles de Bogotá. Hay sectores puntuales de la ciudad que están prácticamente invivibles. Entonces la posibilidad de un apoyo de fuerza pública en esos lugares y un control al manejo de las armas es maravilloso. Según las cifras, 7 de cada 10 comerciantes en la capital del país se sienten inseguros. Los establecimientos de puertas a la calle han sido los más afectados y el sector de bares y restaurantes han sido los sectores de mayor afectación. Pese a la delicada situación de inseguridad, la alcaldesa listó un piloto de Bogotá 24 horas para final de año en los sectores comerciales. Y es que la ola de hurtos sigue desbordada. En las últimas horas fueron denunciados nuevos casos de robos en restaurantes ubicados en el occidente de Bogotá. Los restaurantes siguen siendo blanco de los delincuentes en Bogotá. Hasta este negocio en Galería llegaron hombres armados, amenazaron y robaron a clientes y trabajadores. Lo primero que yo vi fueron 4 hombres armados y uno con un cuchillo grandísimo. Asaltaron a 12 personas en total, nos asaltaron a 7 trabajadores y a 5 clientes. Sus dueños no se reponen del hurto. Hace apenas un mes abrieron el local, pero ahora a las deudas se suman las pérdidas por el robo. Me parece increíble que nosotros no tengamos para una moto y los ladrones vengan en 3 motos a robarnos y tengan armas que valen más que nuestros celulares. ¿Y que nos pase esto? Cuando lo único que estamos haciendo es crear negocios, armar empresa. Pero no fue el único caso. En un restaurante en la avenida La Esperanza, muy cerca a la Embajada Americana, delincuentes se hicieron pasar como clientes. Sin levantar sospecha, se acercaron sigilosamente a sus víctimas y poco a poco fueron arrastrando las maletas que estaban en el piso. Vienen muy bien vestidos, vienen mujeres, hombres y entran como clientes. Suelen sentarse y miran, analizan el sector, analizan las mesas. Los rostros de los delincuentes, aproximadamente 6, quedaron registrados en las cámaras de seguridad del lugar. La banda es integrada más o menos por 20 y pico de personas que están azotando todo el sector de Corferias. Según las cifras más recientes, cada día 18 establecimientos comerciales, entre ellos restaurantes, son asaltados en Bogotá. Y este lunes colapsó la autopista norte de Bogotá. Un grupo de recicladores bloqueó desde el mediodía la vía en ambos sentidos. Los manifestantes protestaron en contra de una decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos. Por más de 6 horas estuvo bloqueada la autopista norte en ambos sentidos. Cerca de 500 recicladores se tomaron la vía para rechazar 2 resoluciones de la Superintendencia de Servicios Públicos que, según ellos, los deja sin el pago por las toneladas recogidas. Lo que no nos están pagando ahorita es la prestación del servicio. Unas asociaciones de recicladores están sin pagos desde febrero y otras hace 2 meses. Nos puso una resolución que no nos deja subir la cantidad de material que se recogen en los conjuntos y en la calle. Ellos dicen que eso no es del servicio de aseo y que por tal motivo no nos lo pagan. La Superintendencia de Servicios Públicos se refirió a las polémicas resoluciones. Gracias a esta medida se ha evitado el cobro indebido de alrededor de 310.000 millones de pesos a todos los usuarios a nivel nacional. Evidenciamos ausencia de la prestación del servicio público de aprovechamiento, reporte de materiales ficticios o de otros municipios. La movilidad sobre la autopista norte se recuperó a las 7 de la noche. La protesta generó retrasos en el sistema Transmilenio. Al admitir una acción popular presentada por la Procuraduría, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de las cuentas de la Unión Temporal Centros Poblados, firmante del caducado y polémico contrato para llevar Internet a zonas apartadas del país. También se ordenó el rastreo internacional de posibles involucrados en el caso. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de las cuentas que pertenecen a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, Intec de la Costa, Omega Buildings, Novotic e ICM Ingenieros. También ordenó el secuestro de los bienes muebles e inmuebles que Centros Poblados pueda tener por contratos firmados con otras entidades públicas y la suspensión de todo contrato suscrito con cualquier entidad de carácter público. El tribunal le ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que rastree las
las cuentas por las que pasaron los recursos del anticipo por 70.000 millones de pesos. También ordenó el levantamiento del velo corporativo de las personas jurídicas que conforman a centros poblados. El velo se utiliza para proteger el patrimonio de los integrantes en solitario de una sociedad. La Fiscalía y Migración Colombia deberán informar sobre los movimientos migratorios de los integrantes de centros poblados y deberán buscar a las personas que desde el exterior han tenido que ver con este negocio. Ordénase al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación que en el término de 3 días realicen la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior, vinculadas con los supuestos hechos dañosos e irregularidades referidos en el escrito de demanda. Por orden del tribunal, las cámaras de comercio del país tampoco podrán modificar la composición de las empresas que conforman a centros poblados y el Ministerio de las TIC deberá tomar acciones contra la interventoría del contrato y los funcionarios que permitieron la consolidación de las irregularidades expuestas por la Procuraduría. Una auditoría practicada por la Contraloría General a la Aeronáutica Civil reveló que la entidad no cumplió con la directiva presidencial de austeridad en el gasto. Entre los hallazgos con incidencia disciplinaria encontraron que Aerocivil no cumplió la política de austeridad presupuestal dispuesta por el gobierno en 6 rubros por 11.428 millones de pesos. Es decir, la entidad ejecutó de más en rubros como vacaciones, papelería o contratos de apoyo a la gestión, por citar ejemplos. También encontraron un presunto daño patrimonial por 1.882 millones de pesos. En el aeropuerto Gustavo Artunduaga de Florencia se pagaron 1.657 millones de más a un contratista por la nivelación de una franja en la zona de seguridad, y en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga se le pagó al contratista 224 millones de pesos de más por transporte de material asfáltico. La pandemia provocó una disminución del 59% en la contraprestación de los aeropuertos concesionados y en el 50% de los ingresos de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, puntualiza la Contraloría. Hidroituango inició un plan de acción para buscar eventuales contratistas interesados en terminar el proyecto si los actuales constructores no pueden hacerlo. A través de un comunicado, EPM anunció que el plan de contingencia para no frenar las obras en el proyecto Hidroituango, luego del fallo de la Contraloría contra 26 personas por responsabilidad fiscal, están los posibles nuevos contratistas en caso de que los actuales no puedan continuar. Hoy, justamente, un grupo de representantes de 6 empresas de Colombia, México y China evaluarán el estado de la megaobra. En total, son 26 compañías internacionales y 16 nacionales las que tienen trayectoria en construcción de hidroeléctricas y que han tenido acercamientos informativos con EPM. Solo entrarían a participar en caso de que los actuales contratistas del consorcio Ituango, conformado por Camargo Correa, constructora con concreto, y Coninsa Ramón H., declaren un impedimento para continuar, debido al fallo por sobrecostos por 4.3 billones de pesos. La presidenta de la Junta Directiva de la empresa venezolana Monómeros, Carmen Elisa Hernández, anunció hoy la renuncia a su cargo. En carta al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, Carmen Elisa Hernández, presidenta de la Junta Directiva de Monómeros, dijo encontrarse en absoluto desacuerdo con la posición adoptada por la gerencia general y demás miembros de la Junta Directiva de la empresa frente a la resolución de control expedida por la Superintendencia de Sociedades. Que hay unas profundas diferencias al interior de la administración de Monómeros, que hay unas profundas diferencias inclusive dentro de la Asamblea Popular que representa a Guaidó, que hay unas profundas diferencias respecto de cómo debe administrarse la compañía. Lord Duy confió en que los administradores de la empresa puedan sacarla adelante en medio de la máxima vigilancia de las supersociedades. Sin unidad de cuidados intensivos quedó el hospital de Villavicencio por un incendio en sus instalaciones. Esto llevó a la alcaldía a decretar toque de queda y ley seca de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta el jueves. Luego del incendio presentado en el Hospital Departamental de Villavicencio, el viceministro de Salud visitó el centro hospitalario para hacer una valoración de los daños. Estamos evaluando la afectación que ocurre y lógicamente estamos en la disposición de apoyar a la gobernación del hospital. Un bebé muerto, la unidad de cuidados intensivos calcinada y más de 300 pacientes reubicados y trasladados a otros centros clínicos es el saldo que deja el incendio en el Hospital Departamental de Villavicencio. Pues afortunadamente el balance no es tan malo como lo podemos ver,
por dos cosas fundamentalmente, por la reacción oportuna de los bomberos y por la reacción de los funcionarios del hospital, que en un tiempo récord evacuaron más de 300 pacientes, porque todo el área, no solamente un sector estaba en llamas, sino que el resto estaba inundado en humo, y es un humo que produce fatalidades. El incendio se produjo en el segundo piso de urgencias del hospital departamental. Pero al parecer es un equipo biomédico que hace un corto en una de los cuartos de las unidades de cuidados intensivos, entre otras cosas recién inauguradas. Las autoridades decretaron la alerta roja en la ciudad. Se declara la alerta roja porque se cierra de manera preventiva todo tipo de servicio de urgencias por parte del Hospital de Villavicencio. Eso implica un déficit de alrededor de 100 camas. El Hospital Departamental de Villavicencio atiende pacientes de toda la Orinoquia. Las pérdidas por el incendio ascienden a más de 5.000 millones de pesos. En custodia de las autoridades permanece el conductor que atropelló a un grupo de jóvenes y mató a 6 de ellos en Santa Marta. Los 6 jóvenes que perdieron la vida arrollados por una camioneta y cuyo conductor iba ebrio, también dejó a un menor de 13 años herido. 5 estudiantes de secundaria y un futbolista se encontraban en una fiesta familiar y a las 4 de la madrugada, cuando iban para sus casas, hallaron la muerte en la troncal del Caribe a la altura del corregimiento de Gaira por una camioneta que iba a exceso de velocidad y era conducida por el empresario Enrique Vives Caballero. Según informaciones de la policía, el conductor presentaba segundo grado de alcoholimetría. Fallecen 6 personas producto del exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor. De igual manera, la imprudencia de estas personas al cruzar una vía nacional a tan solo 200 metros del puente peatonal. Enrique Vives registra varios comparendos por exceso de velocidad y esta vez fue tan fuerte el impacto que dejó los cuerpos de los jóvenes esparcidos por la doble calzada, vía que aún no cuenta con alumbrado público. La Corte Constitucional escuchó las denuncias de miembros del Partido Comunes sobre la situación de seguridad que atraviesan excombatientes de las FARC. Le solicitaron al Alto Tribunal que cree una sala especial de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Medidas urgentes. Esa fue la solicitud del Partido Comunes a la Corte Constitucional durante una audiencia en la que el Alto Tribunal escuchó las denuncias de los integrantes del hoy partido político sobre la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz. Estamos solicitando a la Corte que ordene medidas, digamos, muy específicas al Ministerio de Hacienda, al Alto Comisionado para la Paz, al Presidente de la República. Desde Comunes cuestionaron al gobierno, quien también participó en la sesión, por la responsabilidad que este adjudica a los grupos armados frente a los asesinatos de excombatientes. ¿De quién es la responsabilidad de la seguridad de los firmantes de paz? Eso, por acción o por omisión, recae fundamentalmente en el Estado y en el gobierno colombiano. Además de las medidas de protección, tenemos el cartel de los más buscados, tenemos la coordinación del ejército y las organizaciones de inteligencia y tenemos a la Fiscalía funcionando 50% más eficiente de lo que lo hace con el resto de los delitos. Desde Comunes le solicitaron a la Corte la creación de una sala especial de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Y a propósito de esto, el Partido Comunes está denunciando que en el espacio de reincorporación de Dabeiba, en Antioquia, el Clan del Golfo tiene amenazados a más de 100 reinsertados. Según Pastor Alape, directivo de Comunes, el Estado no brinda garantías para la comunidad. Los reincorporados a las FARC que sobrevivieron a la lucha de 50 años contra el Estado colombiano, hoy desde la civilidad se resignan a tener que ver morir a sus compañeros en medio de la paz que firmaron con el gobierno. Dicen que en Antioquia el Clan del Golfo los tiene amenazados y no solamente en Dabeiba. La población en reincorporación en Murrí, La Blanquita, en el municipio de Frontino, le tocó parte salir y sacarla en helicóptero por amenazas permanentes. Hemos insistido en la necesidad de que el Estado llegue de manera integral a ese territorio, no con la fuerza del Estado o del fusil, porque eso no resuelve. Pastor Alape dice que la misma situación se está viviendo con las estructuras criminales paramilitares en departamentos como Cauca y Nariño. Líderes ambientalistas destacaron el informe de Global Witness, según el cual Colombia es el país más peligroso para ejercer su oficio. Pidieron mayor protección del Estado. En 2020 fueron asesinados en el mundo 227 líderes ambientales, según el reporte entregado hoy por Global Witness. 65 asesinatos, casi la tercera parte del total mundial, ocurrieron en Colombia.
Óscar Zampayo, ambientalista del Magdalena Medio que ha sufrido amenazas, expresa lo difícil que es ejercer su liderazgo en el país. Al haber una institución que no investiga a esos empresarios, a esos contratistas en las afectaciones sobre la naturaleza, sobre la deforestación, sobre las contaminaciones, nos genera riesgo a nosotros porque nosotros pues confiamos en que esas instituciones hagan su función, pero no lo hacen y terminamos sometidos a unos riesgos y a unas amenazas. El 70% de las víctimas en el mundo han sido asesinados por oponerse a la deforestación. En las próximas horas llegará al país extraditado desde España Luis John Castro alias El Zarco, quien es un confeso reclutador de jóvenes para asesinarlos y que está vinculado a investigaciones por los llamados falsos positivos. En este momento está en vuelo desde Madrid hacia Bogotá Luis John Castro Ramírez alias El Zarco, quien tendrá que responder ante la justicia colombiana por el reclutamiento de 17 personas que después fueron asesinadas y presentadas por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Alias El Zarco también fue miembro del ELN y había huido a España, donde fue capturado hace 6 años. Había fugado del centro carcelario aquí en Colombia, huyó hacia España, había sido capturado y por trámites de orden jurídico en España fue puesto en libertad y nuevamente solicitado en Colombia, por lo cual fue recapturado en España. En Colombia tendrá que responder por concierto para delinquir y homicidio en persona protegida. En Pereira cometieron un error al vacunar a un grupo de niños y niñas contra el COVID-19. Les aplicaron una vacuna que aún no está aprobada para menores de edad. Las autoridades de salud en Risaralda investigan las circunstancias en las que 7 menores entre los 2 y los 14 años de edad fueron vacunados en la IPS Confamiliar con un biológico diferente a Pfizer, como está estipulado por el Ministerio de Salud. Los menores se encuentran en observación, mientras tanto se definirá si continuarán con el mismo esquema de vacunación o se cambiará a otro. Debemos de esperar, probablemente no se ha pronunciado oficialmente la máxima autoridad en esto que es el Instituto Nacional de Salud, pero probablemente se esperen hasta el día 90, ya van alrededor de 30. Y se inicie un esquema de Pfizer, como debe de ser o como está en este momento avalado por el Plan Nacional de Vacunaciones. Hay algo que aclarar, todas las vacunas han sido eficientes. La Personería de Pereira anunció una serie de averiguaciones para establecer si casos similares se presentaron en otras IPS y sitios de vacunación. Queda entonces pues como ese interrogante respecto de si en otras entidades prestadoras de servicios de salud en esa semana no se presentaron los mismos casos. Ahora se está a la espera de los resultados de la observación y algunas pruebas de parte del Instituto Nacional de Salud para que se defina si recibirán otra dosis de vacuna, pero con Pfizer. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguraron que no hay riesgos para estos menores de edad que por error fueron vacunados con dosis de Sinovac en Pereira. Durante la entrega de 948.000 dosis de la vacuna Pfizer que donó España, el ministro de Salud salió al paso de los temores que surgieron porque 10 niños de Pereira fueron inoculados con el biológico de la farmacéutica china Sinovac, que no tiene autorización para inmunizar a menores de 18 años. Sí, hay un error evidentemente ahí, frente a la indicación, pero no hay problema de seguridad con los estudios de seguridad que se han hecho a nivel mundial. El presidente Duque respaldó el mensaje de tranquilidad para los padres y los niños inoculados por error. Yo creo que lo importante es lo que está diciendo el ministro, el parte de tranquilidad de que no hay un aspecto de inseguridad, pero obviamente es claro que el error se presentó. Duque dio instrucciones al ministro de Salud para que expida en las próximas horas un protocolo para la inmunización de menores de 18 años en Colombia. La Organización Mundial de la Salud está reclamando de las farmacéuticas equidad en la distribución de vacunas contra el COVID, porque hasta ahora le han dado prelación a los países ricos en perjuicio de los más pobres. Así lo aseguró la representante de ese organismo en Colombia, Gina Tambini. Los retrasos que han sufrido países como Colombia en el suministro de vacunas contra el COVID-19 son responsabilidad de las farmacéuticas, que prefieren vender a los países ricos y dejarles pocos excedentes a los más pobres, dijo la señora Gina Tambini, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud en Bogotá. Es por eso que el director general de la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países que tienen más dosis de las que necesitan para su población, para cubrir a la población en alto riesgo, pues que puedan facilitarlo. Lo mismo es el llamado a los laboratorios para que también den esa preferencia al mecanismo COVAX para que pueda cubrir las
las necesidades de los países de bajo ingreso y de ingreso medio también. Colombia le adquirió al convenio COVAX de la Organización Mundial de la Salud 20 millones de dosis, pero hasta el momento solo tiene garantizado el envío de 6.500.000 vacunas en las próximas semanas. Los nuevos contagios por COVID disminuyeron en el conteo de las últimas 24 horas. Los decesos sumaron 40, la cifra más baja durante este año. El reporte diario del Ministerio de Salud da cuenta de una reducción de los contagios y los fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Este ha sido el comportamiento en los últimos días. El jueves 53 fallecidos, el viernes 49, el sábado 63, el domingo 55 y hoy apenas 40. Los nuevos casos de COVID-19 que ayer se registraban en 1.671 bajaron hoy a 1.314. Por regiones y ciudades, las de menor número de nuevos casos fueron Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Barranquilla y Santander. Desde que inició la pandemia han fallecido 125.687 personas y se han recuperado más de 4.769.000. Colombia recibirá esta semana 3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, incluidas 1.300.000 de la farmacéutica Moderna, que restablecerá el miércoles sus envíos al país. Así lo aseguró el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. Hoy llegaron al país 2.092.000 dosis de vacuna china del laboratorio Sinovac como parte del convenio COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Además, temprano en la mañana, el presidente Duque recibió 948.000 dosis de vacunas Pfizer que donó el Reino de España. Eso nos garantiza lo que hemos venido diciendo, ya recibimos 1 millón de dosis prácticamente de AstraZeneca, 2 millones de Sinovac, aquí estaríamos recibiendo 1.200.000 en esos dos grupos de entregas de Moderna. El día miércoles Janssen nos confirma la fecha de entrega en el mes de septiembre de los 2 millones de dosis. Víctor Muñoz confirmó que en los próximos días que restan del mes de septiembre, Colombia recibirá en total 12.750.000 vacunas para consolidar el Plan Nacional de Vacunación. La directora de Planeación Nacional, Alejandra Botero, reveló que la entidad proyecta para este año un crecimiento de la economía de 7,5%. Después de la aprobación de la reforma tributaria llamada Ley de Inversión Social, el gobierno afirmó que los recursos están garantizados para la financiación de los programas sociales y la sostenibilidad fiscal con una reducción de la deuda. Además, representará un mayor crecimiento de la economía, la cual se estima en 7,5% para el cierre del año. De esta manera se esperan mejores cifras frente a las fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del 6%. La demanda interna y el despegue de todos los sectores explican el incremento. La economía está creciendo en un 7,5%, que son las proyecciones de este año, y un 4,3% el año entrante, un escenario relativamente conservador. La funcionaria señaló que el mayor crecimiento significará reducir los índices de pobreza, que para los centros urbanos se espera bajar de 37,1% a 35,6% y llegar rápidamente a niveles prepandemia de 34,5%. Es decir, estamos llegando muy rápidamente a los niveles de prepandemia. Y esta es la misma tendencia que se va a hacer en el caso de la pobreza extrema, donde vamos a estar llegando a un 9,6%. La pequeña y mediana empresa tendrá beneficios a través del programa de apoyo de empleo formal para el sostenimiento de más de 400.000 puestos de trabajo. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el gobierno iniciará la reglamentación de beneficios para los morosos de impuestos aprobados en la Ley de Inversión Social. La posibilidad de acuerdo con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, una vez el presidente Iván Duque sancione la Ley de Inversión Social este martes, se empezará a trabajar en la reglamentación de los beneficios otorgados a los morosos en materia de impuestos. Se dieron opciones de pago, conciliaciones y agilidad en los procesos tributarios, aduaneros y cambiarios. Hay muchas personas que se vieron afectadas como resultado del COVID en el pago de sus impuestos. Pero de la misma manera que había muchos empresarios y personas que se vieron agravados como resultado del impacto del COVID. Pensando en ellos, es que este proyecto de ley contempla una serie de beneficios o de facilidades o alivios de pago en materia de intereses de mora, por un lado, y en materia de sanciones. Según el funcionario, la medida aplica para entes territoriales. Extender ese beneficio a los entes territoriales, porque sabíamos que había muchas dificultades también que se agravaron o se afectaron como resultado del COVID en las entidades territoriales en impuestos locales. Por otro lado, se refirió a las jornadas del día sin IVA, las cuales se realizarán en octubre y noviembre del presente año.
El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que su cartera se alista para extender los subsidios a la nómina, con los cuales el gobierno planea generar al menos 700.000 nuevos empleos. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dijo que la recién aprobada reforma tributaria permitirá extender el programa de apoyo al empleo formal y el subsidio del 10% mensual por contratar a hombres mayores de 28 años, así como un subsidio por nuevos contratos de mujeres mayores de 28 años. O sea, se mantiene el PAEF hasta diciembre 21. Pero si dadas las circunstancias de desempleo y demás hay necesidad, el gobierno lo puede mantener hasta diciembre del 2022. La norma permitirá sostener el subsidio de contratación de jóvenes con menos de 28 años, que equivale a 227.000 pesos mensuales por cada nuevo empleado. El Ministerio del Trabajo estima generar unos 100.000 empleos nuevos con estos instrumentos en lo que resta de 2021 y otros 600.000 en el año 2022. La Superintendencia de Sociedades intervino en la sociedad Real Business SAS por captación ilegal de dinero. La decisión se tomó a través de un acto administrativo en contra de la sociedad y de las personas María Camila Morales Gaviria y Andrew Raúl Ríos, que eran responsables de la operación de la compañía. Según la investigación de la superintendencia, la empresa venía realizando captación ilegal de recursos, ofreciendo altos rendimientos. Allí se encontró a 4.743 inversionistas que entregaron sus recursos a esta firma. Hasta ahora el ente supervisor ha logrado establecer que se captaron ilegalmente recursos al menos por 11.903 millones de pesos. Se ofrecían ganancias entre el 3 y el 9% en menos de 12 meses por las inversiones hechas. La medida de la superintendencia representa la suspensión de operaciones, frenar cualquier tipo de negocios o transacciones y buscar mecanismos que permitan la devolución de dineros a los afectados. El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria, Andrés Rojas, sostuvo que el sistema financiero ofrece varias alternativas para que los usuarios eviten los riesgos del gota a gota. De cara a la temporada de fin de año y los impases generados por la pandemia desde el año pasado, la banca lanza una advertencia para que los usuarios acudan al sistema financiero y eviten los préstamos gota a gota. Asobancaria señala que ya tiene un portafolio de alternativas como avances de nómina, créditos de libre inversión, libranza y para las empresas microcréditos hasta por 40 billones de pesos. Hemos venido fortaleciendo cada vez más la presencia en este segmento, donde hay una necesidad bastante profunda, inclusive con una metodología distinta, diferenciada al crédito tradicional. El dirigente afirmó que los préstamos gota a gota, además de ponerse en riesgo el patrimonio, pone en juego la seguridad por los métodos de cobranza. Las tasas de interés son excesivamente altas. En algunos casos pueden llegar a ser del 10% diario, lo cual está por encima de la tasa de usura, muy por encima de la tasa de usura, y eso hace que sea un crédito de difícil pago. Por otra parte, tenemos unos métodos de cobranza de estos prestamistas bastante coercitivos y que en algunos casos pueden inclusive afectar la integridad del deudor, su familia o inclusive poner en riesgo su patrimonio. La banca trabaja por una mayor flexibilización que aumente los índices de inclusión financiera en el país. El recaudo de impuestos superó los 111 billones de pesos al cierre de agosto, según informó la DIAN. Entre enero y agosto de este año, la Administración Tributaria reportó un recaudo de 111 billones de pesos, mientras que el año anterior la cifra había sido en ese mismo periodo de 97 billones de pesos. Es decir, se sobrepasó el cumplimiento de la meta en un 103%. Es evidente la reactivación económica del país que se sustenta en las cifras de crecimiento económico, las cifras de recaudo y los importantes resultados frente a la lucha contra la evasión y el contrabando. Según la DIAN, los mayores ingresos se han obtenido por impuesto de renta, IVA y aduaneros. El gerente de emprendimiento de la ANDI, Alejandro Olaya, reveló un incremento de las inversiones en programas y políticas de innovación empresarial. En la quinta versión nacional de innovación se reportó un incremento en las inversiones por parte de las empresas para promover dichos programas. Es así como en el último año se pasó de una participación del 10,6% a 15,2%, lo que representa 66 billones de pesos, incluyendo el mercado de ventas en el país. La inversión en actividades relacionadas con investigación y desarrollo ha venido incrementando en los últimos años. Particularmente en este último año, las empresas del ranking invirtieron 4,9% de sus ventas en actividades de innovación.
En el ranking de la encuesta de la ANDI se destacan empresas como Procaps, Ecopetrol, Nutresa, Corona, Grupo Familia y Alianza de Alimentos Team. Eso nos demuestra cómo cada día más la innovación es una cuestión de actitud, de voluntad y no solamente una evidencia que encontramos en las grandes empresas. Se espera que la tendencia siga en crecimiento. El Consejo de Estado fijó las reglas para calcular la pensión de los magistrados de las altas cortes beneficiarios del régimen de transición incorporado por la Ley 100. El Consejo de Estado determinó que los magistrados de altas cortes y servidores de la Procuraduría que fueron beneficiados por el régimen de transición, que calculó sus pensiones con las reglas que regían antes de la Ley 100 de 1993, no pueden tener una pensión equivalente al 75% del salario más alto que hayan devengado en el último año de servicios, como disponía dicho régimen. El pronunciamiento lo adoptaron al analizar la demanda radicada por la exconsejera de Estado Estela Conto Díaz, quien salió de la alta corte en el año 2018 y quien exigía una pensión con el 75% de su último sueldo, petición que le fue negada. El Consejo de Estado fijó que si para el 1 de abril de 1994 les faltaban 10 años para pensionarse, su mesada se calculará con el promedio de los ingresos que recibieron durante los últimos 10 años, siempre y cuando hayan cotizado. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,61% a 1.312 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 1,56% a 2.796 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 18,42% a 97 pesos con 90 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,15% a 30.990 pesos. Nuevamente se discutirá en el Congreso el proyecto de ley que autorizaría por una sola vez y por tiempo limitado el traslado exprés de los afiliados de los fondos privados de pensiones a Colpensiones. La iniciativa indica que para hacer el cambio los cotizantes deben ser mayores de 52 años en el caso de los hombres y de 47 en el de las mujeres. Vuelve y juega un proyecto de ley que busca facilitar el traslado de fondos de pensiones privados a Colpensiones. 500.000 familias se verían beneficiadas con este proyecto de ley, un proyecto que lo que hace es abrir una ventana pensional para que a quien le falte menos de 10 años para pensionarse, es decir, a las mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 53 puedan cambiar de régimen pensional sin ninguna consideración. Además, deben haber cotizado al menos 750 semanas. Por miles de personas que hoy tienen ingresos superiores a un salario mínimo, a 2 salarios, a 2 salarios y medio, que cotizan sobre 2 millones de pesos, que les están diciendo por los fondos privados que se van a pensionar apenas con el salario mínimo, y esto es lo que estamos nosotros ayudando. Este proyecto abriría una ventana de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley para que se puedan hacer los traslados. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.835 pesos con 27 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.524 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.84. El azúcar se transó en 19 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70.67 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73.65 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.572 pesos. El Centro Democrático realizará 10 foros regionales en todo el país con la presencia de sus precandidatos presidenciales, con el fin de que expongan sus ideas para que sus partidarios escojan a quién los representará en las elecciones del próximo año. Los 10 foros regionales que hará el Centro Democrático para la escogencia de su candidato único a la presidencia de la República serán complementarios a las encuestas periódicas que irán eliminando uno por uno. Hoy hay 6 precandidatos presidenciales: Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto Loaiza, Edward Rodríguez y el exgobernador de Casanare, Alirio Barrera, quien anunció su precandidatura hoy. El expresidente Álvaro Uribe, consultado en las últimas horas sobre su candidato de preferencia, dijo que él lo que defiende es que en el 2022 no haya populismo. Yo soy consciente
que el daño que me han hecho le hace daño a cualquier candidato que yo apoye. Entonces, yo no voy a apoyar candidatos, yo voy a apoyar la democracia. En el Centro Democrático tienen claro que llegar solo a la presidencia de la República mediante ese partido hoy es inviable y por eso buscarán una consulta interpartidista en marzo de 2022 con otras agrupaciones de centro derecha y derecha. Las dirigentes Dilian Francisca Toro y Angélica Lozano reclamaron hoy la necesidad de que las mujeres tengan más espacio en la política. Ambas defendieron la paridad de género en las elecciones a Senado y Cámara de Representantes. Actualmente la ley dice que el 30% de los cargos públicos y de elección popular deben ser para las mujeres. El nuevo Código Electoral plantea que sea el 50%. Hoy hay subrepresentación todavía. Gobernadoras hay 2 de 32, alcaldesas 132 de 1103, senadoras 25 de 108 y representantes 31 de 172. Por eso dirigentes partidistas como Dilian Francisca Toro dicen que hay que darle más espacio a la mujer. De las 132 alcaldesas electas, 41 también tuvieron aval compartido del partido de la U. Somos un partido que busca transformar la participación de la mujer. Y otras se quejan de lo difícil que es la vida de la política, pero las invitan a que hagan el tránsito, a que se metan a las listas partidistas. Más de la mitad de la población somos mujeres, pero hay subrepresentación en el poder, en el mundo de los negocios empresarial, en el sector público también, en la política. Hay muchas barreras de financiación, de tiempo, conciliar la vida familiar, maternal. Las mujeres dicen que no reclaman nada diferente a lo mismo que tiene el hombre. Argumentando amenazas de muerte en su contra, salió del país el senador y precandidato presidencial evangélico John Milton Rodríguez. Desde el exterior, el senador evangélico John Milton Rodríguez le envió este video a Noticentro 1 CMI, en el cual manifiesta que las disidencias de las FARC, el grupo de Dagoberto Ramos, lo amenazó de muerte a él y a miembros de su familia y equipo de campaña. Hemos elevado las respectivas denuncias de la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa y esperamos las acciones correspondientes que se garantice nuestro trabajo en el recorrido nacional que estamos haciendo, en mi caso es Colombia. En el gobierno nacional están evaluando las amenazas recibidas por el senador John Milton Rodríguez para garantizarle que pueda hacer su campaña política con tranquilidad en todo el país. El escritor y abogado Daniel Mendoza Leal, creador de la serie Matarife, volverá a ser socio del Club El Nogal en Bogotá por cuenta de un fallo del Tribunal Superior de la ciudad. Mendoza fue expulsado del Nogal en febrero de 2017 tras publicar varias columnas de opinión y algunos libros en los que denunció presuntos actos de corrupción de la Junta del Club. El tribunal consideró que su expulsión vulneró la libertad de expresión. El presidente Iván Duque y el expresidente César Gaviria rindieron esta noche homenaje al exmandatario Virgilio Barco Vargas con motivo del centenario de su nacimiento. En el Teatro Colón, con un acto solemne donde estuvieron el presidente Iván Duque, el expresidente César Gaviria y exfuncionarios públicos, se rindió esta noche un sentido homenaje a Virgilio Barco Vargas, quien gobernó el país entre 1986 y 1990, durante la trágica época de la amenaza del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Gaviria y Duque pidieron no olvidar a un colombiano ejemplar. El país ha ido como dejando atrás a Barco. No, a Barco no hay que dejarlo atrás. Barco tiene mucho que ver con lo que ha estado ocurriendo en estos años en la sociedad colombiana. Nos damos cuenta que Virgilio Barco es uno de los grandes de la historia de Colombia. Que la celebración de este primer centenario sea para que su memoria brille y esté en la posibilidad de los colombianos. La ex canciller Carolina Barco, su hija, recordó con emoción a Virgilio Barco como padre y como estadista. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La Organización Mundial de la Salud concluyó en un estudio realizado junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que no es necesaria una tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Hasta el momento en el mundo, casi 3.570 millones de personas han recibido el esquema completo de vacunación, es decir, poco más del 45% de la población mundial. Pero la discusión ahora se centra en si es imprescindible una tercera dosis de refuerzo debido a la llegada de nuevas y más resistentes variantes que están poniendo en jaque a los sistemas de salud. La población general no necesita una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19. Esa es la principal conclusión de un estudio en el que han participado científicos de la OMS y de la FDA, publicado por la prestigiosa revista The Lancet.
Los expertos aseguran que la evidencia deja claro que no hace falta recurrir a una tercera dosis, pues la eficacia de las vacunas sigue siendo muy alta contra todas las variantes del coronavirus, incluida la Delta, aunque aclaran que la efectividad de las vacunas es mayor contra la COVID grave que contra cuadros más leves. Los estudios actualmente disponibles no proporcionan evidencia creíble de una disminución sustancial de la protección contra enfermedades graves, que es el objetivo principal de la vacunación. Lo cual choca con el plan anunciado por Estados Unidos de empezar a ofrecer a partir de la semana que viene una dosis de la vacuna a los ciudadanos que ya cuentan con la pauta completa. Pero la OMS reivindica que aún hay mucha gente en el mundo que no ha recibido ni siquiera una primera dosis, lo que podría salvar más vidas. Los autores señalan que incluso si los niveles de anticuerpos en los individuos vacunados disminuyen con el tiempo, esto no necesariamente predice reducciones en la eficacia de las vacunas contra la enfermedad grave. El Banco Mundial aseguró que el cambio climático podría obligar a más de 200 millones de personas a abandonar sus hogares en las próximas 3 décadas. La escasez de agua, la baja productividad agrícola y la subida del nivel del mar impulsarán migraciones climáticas que podrían comenzar desde 2030. Así lo concluyó el Banco Mundial en un alarmante informe en el que aseguró que para el 2050 el cambio climático habría obligado a más de 200 millones de personas a abandonar sus hogares, con especial incidencia en África y Asia, donde unos 130 millones de habitantes se verían afectados. Aunque el principal organismo de desarrollo global también aseguró que si se toman acciones inmediatas y concretas para reducir las emisiones globales contaminantes e impulsar un desarrollo verde y resistente al cambio climático, se podría reducir la escala de esta migración en un 80% durante los siguientes 30 años. Australia seguirá extrayendo carbón pese a las advertencias de un estudio sobre el cambio climático que le instó a abandonar el 95% de sus reservas de carbón para evitar nefastos efectos en el medio ambiente. La decisión provocó críticas al país oceánico con el argumento de que esta podría reprimir los progresos de las conversaciones climáticas de la COP26. De todos los países desarrollados, Australia tiene la peor posición climática. Así comienzan a considerar varias naciones occidentales la determinación del gobierno del país oceánico que seguirá extrayendo carbón para la exportación como consecuencia de la creciente demanda internacional. Esto ignorando las recomendaciones de un estudio que insta a dejar de explotar el 95% de sus reservas de este mineral para intentar detener el calentamiento global. Australia se negó a fijar un objetivo de cero emisión de carbono y continúa siendo uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles del planeta, pese a que los recientes incendios, sequías y ciclones de intensidad han empeorado como consecuencia del cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas aseguró que las amenazas climáticas son el desafío más grande en la defensa de los derechos humanos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado sobre lo que está pasando con el calentamiento global y el peligro que significa para las personas. As these environmental threats intensify, they will constitute the single greatest challenge to human rights in our era. La comisionada expresa que eso vuelve a las personas más vulnerables y por eso plantea incluso la posibilidad de empezar a emitir visados humanitarios cuando ya no sea posible adaptarse a los cambios medioambientales en los países de origen. Faltan unas horas para que California lleve a cabo las elecciones revocatorias que definirán si Gavin Newsom continúa o no en la gobernación del estado más poblado de Estados Unidos. Los comicios son impulsados por los republicanos que buscan arrebatarle este importante bastión a los demócratas con la promesa de cobrar menos impuestos y dar más libertades. El presidente Joe Biden, que participó en el cierre de campaña de Newsom, le expresó su apoyo. Azotado por incendios forestales que han devastado 85,000 hectáreas y obligaron la declaración de estado de desastre, California se dispone para ir a las urnas en unas elecciones en las que decidirá si revoca a su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, la cual es impulsada principalmente por sus detractores republicanos y en las que se le preguntará a los votantes sí o no en lo que respecta a la destitución de Newsom, quien impulsó una campaña por el no que contó con el apoyo del presidente Joe Biden, quien también se encontraba en el estado.
En caso de responder sí, al electorado se le pedirá que seleccione una lista de 46 contendientes, entre los que no hay ningún demócrata conocido que compita por reemplazar al actual gobernador, pero sí hay varias figuras republicanas con relevancia política, como es el caso del afroamericano Larry Elder, un locutor de radio que figura como favorito en las encuestas y que cuenta con el apoyo mayoritario de los electores republicanos para asumir las riendas del estado, en caso de que Newsom sea revocado pese a tener otros 18 meses de mandato por delante. Aunque el más reciente sondeo reveló que solo el 39% de los californianos dijeron que votarían sí a destituir a Newsom, mientras que el 58% dijo que votarían no. De hecho, la primera y única destitución exitosa de un gobernador en el estado fue en 2003, cuando revocaron el mandato del gobernador demócrata Gray Davis, quien fue reemplazado por el republicano Arnold Schwarzenegger. La policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó a un hombre a las afueras de la sede del Comité Nacional Demócrata. El detenido portaba armas prohibidas, incluida una bayoneta y un machete, en un camión con símbolos de supremacistas blancos. Las autoridades aseguraron que están averiguando sobre una posible manifestación en apoyo de los cientos de encarcelados en relación con el asalto del 6 de enero al Capitolio. 2 adolescentes fueron detenidos en Florida, en Estados Unidos, luego de conocerse que planeaban un ataque contra una escuela del estado. La policía de Florida desmanteló un intento de ataque a una escuela de la ciudad de Fort Myers por parte de 2 estudiantes menores de edad. Los jóvenes, identificados como Philip Bird, de 14 años, y Connor Pruitt, de 13, planearon una balacera que, de haberse llevado a cabo, hubiese sido comparable con la masacre de 2018 en una escuela de Parkland, que dejó un saldo de 17 muertos entre alumnos y maestros. El posible ataque fue impedido luego de que un estudiante denunciara a uno de los presuntos agresores ante una maestra, a quien informó que este tenía una pistola en su mochila. Los menores estaban intentando aprender a construir bombas de tubo y a cómo obtener armas de fuego en el mercado negro. Ambos adolescentes están siendo evaluados en un centro de salud mental. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, defendió ante el Congreso la retirada de las tropas de Afganistán ordenada por el presidente Joe Biden, asegurando que no existe una prueba de que una presencia prolongada habría fortalecido la resistencia del gobierno afgano. Ante las fuertes críticas del Partido Republicano lanzadas desde el Congreso de Estados Unidos, el jefe de la diplomacia del país norteamericano, Anthony Blinken, hizo frente a los cuestionamientos por la caótica retirada de tropas y ciudadanos en Afganistán ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. There's no evidence that staying longer would have made the Afghan security forces or the Afghan government any more resilient or self-sustaining. If 20 years and hundreds of billions of dollars in support, equipment, and training did not suffice, why would another year, another 5, another 10? Según Blinken, si el presidente Joe Biden hubiera decidido extender la presencia de tropas, hubiera sido necesario el envío de más fuerzas a Afganistán para defenderse y evitar que los talibanes se hicieran con el control del país. Y aunque reconoció errores, culpó a la administración Trump de no haber diseñado un plan de salida de esta nación asiática. Con la fuerza de un huracán, la tormenta tropical Nicolás está por tocar tierra en las costas de Texas, en el sur de Estados Unidos. Entre tanto, en México hay alerta por fuertes precipitaciones, derrumbes e inundaciones. El ciclón tropical número 14 de la temporada 2021 de huracanes del Atlántico, bautizado Nicolás, se mueve lentamente pero de manera errática sobre las costas del noroeste de México y el sur de Texas, donde se esperan lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, violentas marejadas y fuertes ráfagas de viento que podrían superar los 110 kilómetros por hora. Nicolás aumenta su potencia a medida que avanza y en su trayectoria pronosticada, el centro de la tormenta pasará sobre varias zonas costeras de Texas y parte de Luisiana, que apenas se recupera del devastador paso del huracán Aida. Uber perdió una batalla judicial en Holanda sobre los derechos de los choferes. Deberá reconocerlos como trabajadores con contrato y beneficios. La compañía anunció que apelará a la decisión.
La relación legal entre Uber y esos choferes reúne todas las características de un contrato de empleo y los conductores están cubiertos por el convenio colectivo laboral de los choferes de taxi. Con este comunicado, un tribunal en Holanda resolvió que los conductores de Uber en esa nación se encuentran de manera efectiva bajo contrato laboral y no son trabajadores independientes, en un nuevo golpe al gigante estadounidense líder en servicios de autos con conductor. Esto significa que Uber estará obligada a suscribir contratos laborales con sus conductores, lo que significa que en determinadas circunstancias estos tienen derecho a un pago retroactivo. Esta sentencia, en un caso presentado por un sindicato neerlandés, tiene lugar meses después de otra similar por parte de un tribunal del Reino Unido respecto a los derechos de los conductores de la aplicación, lo que obligó a la empresa estadounidense a alcanzar un acuerdo sindical por primera vez en el mundo. La Federación de Sindicatos Nacionales de Holanda llevó a Uber ante los tribunales en diciembre pasado, alegando que los taxistas y los conductores de esta empresa compartían un mismo acuerdo laboral y que estos últimos con frecuencia ganan menos del salario mínimo. Corea del Norte llevó a cabo ensayos de un nuevo misil de crucero de largo alcance. Son las primeras pruebas balísticas que el régimen ejecuta en los últimos 6 meses. Se producen en un momento en el que el diálogo con Estados Unidos permanece estancado. Naftali Bennett realizó la primera visita oficial de un jefe de Estado israelí a Egipto, donde fue recibido por el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Confirmada en último momento por razones de seguridad, la reunión del primer ministro Naftali Bennett con el presidente Abdel Fattah al-Sisi en la costa de la península del Sinaí puso fin a una década sin visitas oficiales entre los mandatarios de Israel y Egipto. Ambos mandatarios se encontraron con el objetivo de buscar vías para reactivar el proceso de paz entre israelíes y palestinos empantanado desde 2014. También se planteó la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el recrudecimiento del conflicto en mayo pasado, cuando tras 11 días de hostilidades y bombardeos, se logró una tregua gracias a la mediación de Egipto. En la segunda etapa de su viaje apostólico, el Papa Francisco llegó a Eslovaquia, donde rezó por las víctimas del Holocausto y pidió a los sacerdotes hacer de las homilías un momento ameno para los feligreses. Una agenda apretada ha tenido el Papa Francisco en su viaje apostólico número 34. El sumo pontífice, quien continúa en Eslovaquia, se reunió con la presidenta del país y se encontró después con la comunidad judía para honrar a las víctimas locales del Holocausto y expiar la complicidad católica frente a las leyes y crímenes radicales durante la Segunda Guerra Mundial. Cari fratelli e sorelle, la vostra storia è la nostra storia. I vostri dolori sono i nostri dolori. Siamo uniti, lo ribadisco, nel condannare ogni violenza, ogni forma di antisemitismo e nell'impegnarci perché non venga profanata l'immagine di Dio nella creatura umana. El Papa Francisco pidió a Europa que se distinga por su solidaridad, sobre todo tras la pandemia, y que vuelva a situarse en el centro de la historia. Al reunirse con obispos, sacerdotes y monjas, se quejó de las homilías largas y complicadas. E pensiamo ai fedeli che devono sentire omilie di 40 minuti, 50 minuti, su argomenti che non capiscono, che non li tocca. Per favore, sacerdoti e vescovi, pensate bene come parlare l'omilia, come farla perché ci sia un contatto con la gente e prenda ispirazione dal testo biblico. El sumo pontífice bromeó con el aplauso recibido por las monjas ante su afirmación, pues ellas son las que más padecen las homilías. Concluyeron las labores de rescate vinculadas al aterrizaje forzoso de un avión en Siberia. 4 personas murieron y otras 12 resultaron heridas. El avión de pasajeros, que llevaba 16 personas a bordo, tuvo que realizar una maniobra de emergencia. Las autoridades han abierto una causa penal por violación de las normas de seguridad de exploración del transporte. El partido Frente de Todos, que es el partido de gobierno en Argentina, sufrió una catastrófica derrota en las primarias, lo que para analistas políticos anticipa la debacle del kirchnerismo en las elecciones de noviembre. Más de 34 millones de personas estaban habilitadas para votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, conocidas como PASO.
y definir así las listas de candidatos que competirán en noviembre para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el gobierno de Alberto Fernández sufrió una dura derrota. Sus candidatos perdieron en 17 provincias. Su partido, el Frente de Todos, que presentó las primarias como un plebiscito de la gestión, sufrió un duro revés en las urnas, incluso en distritos que históricamente les son favorables, como las provincias Santa Cruz y de Chaco. Por importancia política y densidad demográfica, el traspié en la provincia de Buenos Aires provoca un impacto especial. El territorio que en 2019 había sustentado la victoria presidencial de Fernández no solo se dio la vuelta, sino que entregó algunos datos inesperados hasta por los encuestadores del gobierno. El kirchnerismo perdió en 7 de las 8 secciones electorales. El Banco Central de Venezuela informó que las reservas internacionales de esta nación petrolera subieron a un nivel máximo en 5 años a 11.281 millones de dólares. Y aunque entre más reservas internacionales tenga un país, más respaldo existe para defender el valor de la moneda local, no es claro si Venezuela podrá utilizar esos fondos debido a que entidades financieras internacionales, Estados Unidos y decenas de naciones occidentales no reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. De nuevo en Noticias de Colombia, una controversia quedó planteada entre la Unidad Nacional de Protección y el senador Gustavo Bolívar, quien denuncia que la entidad se niega a ofrecerles seguridad fuera de Bogotá. De acuerdo con el senador Bolívar, de la lista de la decencia de la Colombia humana, la Unidad Nacional de Protección le negó un esquema de seguridad para poder cumplir funciones de congresista en la ciudad de Barranquilla. Yo tengo un esquema de protección, pero para Bogotá. Siempre que intento pedir escoltas para salir de Bogotá, me responden lo mismo. He tenido, hay que decirlo, en algunas ocasiones. En Cartagena me pusieron una vez. Nosotros lo que le pedimos es que con el personal que ellos tienen en las ciudades de apoyo, nos presten la protección en los días que vamos a estar. Ante esta denuncia, el director de la UNP respondió por medio de su cuenta de Twitter. Apreciado senador Gustavo Bolívar, es importante aclarar a la opinión pública que usted posee un esquema de protección robusto por parte de la UNP, con el compromiso de cuidarlo y acompañarlo por todo el país. Senador, le preguntamos por qué entonces, teniendo este esquema vigente, no lo llevó hasta la ciudad de Barranquilla, donde anunció funciones relacionadas con su condición de congresista. En la Unidad Nacional de Protección recordaron a Noticentro 1 CMI que esa entidad no presta seguridad a los congresistas, gobernadores ni alcaldes, que esa es función de la policía. Atención, hay una noticia al cierre. Hace unos minutos llegó a Bogotá, procedente de España, Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, quien es acusado de reclutar jóvenes para después presentarlos como guerrilleros caídos en combate. Sobre alias El Zarco pesa una orden de captura porque es considerado un hombre clave para esclarecer los falsos positivos que, según la Justicia Especial para la Paz, la JEP, dejaron cerca de 6.500 víctimas a manos de las fuerzas militares.